Dos tuberosidades llamadas troquín y troquíter. En la página 32 está el troquín, pero falta el troquíter. Aquí está, véanlo bien. Troquín y troquíter. Entre los dos, obsérvenlo. Vean cómo se ve una ligera excavación entre el troquín y el troquíter. Entre el troquín y el troquíter, una excavación llamada corredera bicipital, donde corre el tendón del bíceps para insertarse en la tuberosidad bicipital del radio. Repito, epífisis proximal de húmero. ¿Qué debemos saber? Cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquín, troquíter, corredera bicipital. El epífisis distal, ¿qué vamos a encontrar? Una saliente cortante redondeada llamada tróclea y una saliente redondeada pequeña llamada cóndilo. Así que la tróclea y el cóndilo son detalles del epífisis distal del húmero. Arriba del cóndilo, el epicóndilo y una flaquita. ¿Quién está flaquita? ¿Qué queda más flaquita? Ven, compañero. Falta rudadas. Voy a tocar a la compañera en la parte más saliente de su codo. Aquí está. Estoy tocándole este hueso, que si lo coloco en su posición anatómica, estoy mostrando esta parte saliente del hueso, esta, que es esta. Estoy tocando su epitróclea. Y voy a tocar a la compañera. ¿Qué sentiste, compañera? ¿Sientes algo? Sí. ¿Qué sentiste? Un dolorcito, como que te da toque, como que te da calambre. Estoy tocando exactamente su epitróclea, esto aquí arribita, su nervio cubital. Y si lo estimulo, esto le va a llegar a la punta de los dos dedos y va a sentir como un calambre que viaja. Estoy estimulando al nervio cubital. Ya, compañera. Entonces aquí tenemos tróclea, epitróclea, cóndilo y epicóndilo. Y encontramos dos fositas, una adelante, pónganle el nombre si no la tienen. Esta fosita coronoidea, lo volteamos, fosita olecraniana, ¿estamos? Dejamos un ratito al húmero. Vamos a los huesos del antebrazo llamado cúbito y radio. En posición anatómica, así los vamos a encontrar siempre. Aquí está. Y vamos a observar que tiene una parte saliente excavada el radio y el cúbito una ligera excavación. A esto le vamos a llamar articulación, que vamos a ver mañana, radio cubital superior o proximal y radio cubital inferior. Detalles del hueso cúbito, hueso largo. En la epífisis proximal, ¿qué le encontramos al cúbito? Pongan su codo así todos. Y si ponemos este hueso así, estamos mostrando el olecrano. El olecrano o punta del codo, que es la parte más saliente, y es esta que estoy tocando. Veanlo bien, olecrano. Debajo del olecrano no lo podemos tocar, queda adentro la apófisis codonoides. Recuerden que el omóplato tiene coracoides o pico de cuerno. El cúbito tiene coronoides. Entonces decimos de perfil que entre el olecrano y la apófisis coronoides está la cavidad sigmoidea mayor, y a un ladito del cúbito la cavidad sigmoidea menor. Entonces resumimos cuáles son los detalles anatómicos del cúbito en la epífisis proximal. 1, olecrano. 2, coronoides. 3, sigmoidea mayor. 4, sigmoidea menor.
Y en la epífisis distal, las plaquitas también y los plaquitos, tóquenselo. Esta parte saliente de nuestra mano, esa que tiene la compañera perfectamente bien. Esto estamos tocando la apófisis estiloides del cúbito. Y en la parte de adentro, la apófisis estiloides del radio. Entonces ya sabemos qué huesos tienen apófisis estiloides. Compañero, ¿qué huesos tienen apófisis estiloides? Todavía la falla ahorita y además de los sabe, compañera. Claro, temporal. Si fallaste la pregunta, el temporal. Entonces decimos que el cúbito, el radio y el temporal tienen apófisis estiloides. Radio. En la epífisis proximal encontramos dos detalles anatómicos importantes: la cabeza del radio y una saliente llamada tuberosidad bicipital del radio. Si la pongo acá, es donde se inserta el músculo bíceps braquial. ¿Tenemos clase? Tenemos clase. ¿Está bien? ¡Retiro! A la abogada va a quedar, dile por favor. Dile que las morales constitucionales dicen que no nos da ruido. Ok, compañeros. Tenemos clases, compañeros, compañeras. Ok, epífisis proximal de radio, cabeza y tuberosidad bicipital, y epífisis distal estiloides. ¿Cómo queda anatómicamente? La cavidad sigmoidea menor del cúbito recibe a la cabeza del radio para formar la articulación. Mañana van a hablar las compañeras de esto y compañeros. Articulación radiocubital superior o en pivote. En pivote. ¿Alguien me dice cuántos pivotes tenemos en el cuerpo? Ya vimos. Esta radiocubital proximal o superior, ¿y cuál otra? Correcto, la atlas axoidea, donde la apófisis odontoides gira. Correcto, sí, compañeros, estamos hablando. Está despertado Tabasco y el compañero está despertado, desesperado por usar palomitas. Le dolió la primera cruz, ¿verdad? Oye, me está grabando, ¿no? Está grabando. Me está haciendo bullying. Toma. Oye, como en la primaria, te voy a acusar a mi mamá para que lo vea a mi papá y te pegue a mi abuelita. Pues compañeros, aquí cerramos los huesos del antebrazo. Pero retomamos para que no lo olvidemos y aprendamos significativamente. ¿Cómo se llama la fosa de adelante del húmero? ¿Qué es un libro? Fosita coronoidea. ¿Cómo se llama la parte de atrás? Correcto. ¿Pero por qué se llama así? Simple y sencillamente porque en el cúbito tenemos dos detalles anatómicos importantes: el olecrano y la apófisis coronoides. ¿Qué ocurre en la articulación del codo? Si nosotros flexionamos el codo, ¿qué ocurre? Disminuimos el ángulo que vamos a ver mañana. Si lo extendemos, lo aumentamos. Pero imagínense cómo no se entraba. ¿Por qué no se entraba? Por la magia de la anatomía. Entonces vamos a colocar la posición anatómica del húmero y el cúbito y vean cómo perfectamente es una articulación en bisagra. ¿Por qué es en bisagra? Porque una puerta que tiene bisagra solo la puedes abrir o para adentro o para afuera. Salvo la de cocina o la de restaurante, es una bisagra doble, que puedes empujar y abrir o cerrar y abrir. O sea, pero una puerta típica es una puerta de bisagra, que nada más se cierra o se abre para entrar. Ok, entonces, ¿qué ocurre en la articulación del codo? La cavidad sigmoidea mayor perfectamente encaja y articula entre la tróclea y el cóndilo. Aquí lo tenemos. Cuando flexionamos el codo, ¿qué ocurre? La apófisis coronoides del cúbito entra en la fosa coronoidea del húmero. ¿Cómo hace? Hace así.
¿Ven cómo? Hace así. ¿Qué hicimos? Flexionamos el codo, disminuimos el ángulo, la apófisis coronoidea entra en la fosita coronoidea. Al revés, cuando estiramos el brazo, ¿qué ocurre? La apófisis olecraniana entra en la fosa olecraniana del húmero perfectamente para hacer este movimiento. Ahora entenderán, se trabó mi codo. Ah, ya sabe qué ocurrió, ¿verdad? Se sale y ya no puede moverse. A eso se llama luxación, que vamos a ver mañana. Así que el movimiento perfecto es fosita coronoidea recibe a la apófisis coronoidea, fosita olecraniana al olecraniano. Y esto lo hacemos todo el movimiento que hagamos con el brazo y el antebrazo. Todo el día. Voy a agarrar el azúcar, voy a agarrar el agua, voy a comer, voy a dar la puerta. Todo el tiempo está, ¿verdad? Gracias a que la articulación que vamos a ver mañana es una diastrófica sinovial y tiene componentes que permiten eso. La connivencia cuál entrega mi cañón es mío. Que ya les un mandazo también. Pero la cocina. No. ¿Por qué? Vaya al baño, puede llegar. Ok, posición anatómica, compañeros. Voy a tratar. Posición anatómica, ¿verdad? Vamos a mencionarlo, no, o sea, pónganlo en el libro, por favor. La muñeca, llamada cara, tiene dos hileras. Recuerden que cuando hablamos de hilera proximal o distal, vamos a hablar en dirección de un origen. Así que la hilera proximal, es la que estamos cercana al hombro, es de adentro a afuera, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. Pisiforme, semilunar, piramidal y escafoides. Hilera distal, ganchoso, grande, trapezoide y trapecio. A estos 8 huesecitos en 2 hileras se les llama cara. Tenemos 5 metacarpos y tenemos 14 falanges distribuidas, 3 en cada dedo y 2 en el pulgar. Le falta el piramidal, ¿no? Pisiforme, no te debo escuchar la porquería de voz. Pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides, ganchoso, grande, trapezoide y trapecio. La piramidal se encuentra en la proximal. En la proximal con la semilunar, pisiforme y escafoides. Pelvis empieza con el ilíaco, el coxal, formado por 3 huesos. 1, el ilíaco, el ilíaco, el ilíaco, el ilíaco. 2, el isquion y el pubis. Isquion y pubis. Detalle anatómico importante. ¿Dónde confluyen los 3 huesos del coxal? Ilión, viéndolo de frente. Ilión, isquion y pubis. Si lo volteamos, confluyen los 3 en el agujero acetabular o cavidad cotiloidea del coxal, en donde articula perfectamente con la cabeza del fémur. Así como el húmero con la cavidad glenoidea del temporal, el fémur con la cavidad cotiloidea o acetabular del coxal. Si colocamos anatómicamente el coxal, va a quedar así. Así quedaría. Entonces ahora vamos a recordar que si me estoy tocando esta parte, es esta. Estoy tocándome la cresta ilíaca. Cresta ilíaca a cresta ilíaca,
línea transversal, la línea inferior de las 9 regiones abdominopélvicas. Encontramos en el coxal el agujero obtural, le da soporte y además permite que pasen vasos sanguíneos, permite que pasen todo el retina, la verdad, y de la clase. La verdad, ¿cierto? Y por eso, un poco más me voy a encabronar, un poco más le voy a meter la mano. Tengo ética profesional, soy maestro, también tenemos una estructura importante en estas regiones de hueso llamada tuberosidad isquiática. Esto es lo que nos va a diferenciar la pelvis femenina de la masculina. Si unimos las dos ramas en la parte anterior, vamos a formar entonces la sínfisis del pubis, donde la rama del pubis con la rama del pubis van a formar la sínfisis del pubis, que vamos a ver mañana, un tipo de articulación cartilaginosa, donde unida por ligamentos permite que con cierto movimiento se pueda abrir un poquito y aumentar el orificio pélvico para el canal del parto de la mujer. Muy bien. Ya habíamos hablado del sacro, que es un hueso que forma parte de la columna vertebral, pero que también limita a la cintura pélvica. Si colocamos articularmente el sacro y lo unimos, esta me faltaba de ella, no está dejando. La unimos al sacro, va a quedar la articulación sacro-ilíaca de la siguiente manera. La sacro-ilíaca derecha con la sacro-ilíaca izquierda van a formar entonces la pelvis ósea masculina. ¿Por qué es masculina? Porque el coxis está dirigido hacia adentro. En la mujer el coxis está dirigido hacia afuera. Las dos tuberosidades isquiáticas, 1 y 2, están para adentro y el pubis es grueso y muy ancho. Esto definitivamente es una pelvis masculina. Aquí jamás va a salir un chiquito. Jamás. Maestro, y los arcos de la columna vertebral van a cambiar en la mujer. Los arcos de la columna vertebral sí, son iguales. Los arcos, las espinas. ¿Qué tal está para afuera? Depende de tu hueso. Cada hueso es diferente. Por eso hay mujeres que desde que. Bueno, es el último tema que vamos a ver, pero voy a adelantarles algo. Veamos el último tema. Les paso una película de un parto que yo grabé lógicamente era para mis alumnos de posgrado, pero pedí permiso a la señora, le dije, señora, su carro no va a salir, es para clases, usted. La verdad, muy amable la señora, adelante, o sea, nunca nos dijo nada. Se graba, van a ver cómo se corta. Pues la mujer cuando está en posición, que ya saben, ustedes ven mucha tele, ¿verdad? Y dice, no sabía que estaba embarazada hasta que nació el nene. Discovery Kids, ¿no? Que los partos con el agua, etc. Pero en algunas películas de Discovery Kids tapan la cara de la señora, etc. Y le echan medio muestra en un parto. No como el que vamos a ver acá, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver la pelvis de la mujer, lógicamente con una radiografía o clínicamente. Esta pelvis, por ejemplo, si cerramos el agujero, ya vimos que es un hombre de primera instancia, ¿verdad? Hoy ya pueden jugar ustedes, ¿verdad? Después de un laboratorio que tengamos, 014, está mucho colgado. Vean cómo está la pelvis, díganme si es hombre o es mujer, es el modelo de Fernández, es un modelo escala, no es un hueso, es plástico. Ya ustedes van a saber que la pelvis, la rodez que está. Entonces aquí vemos que tiene esta mujercita dos pelvis, ¿verdad? La pelvis verdadera, que es el odeco que vemos, esta es la de abajo, aquí abajo, es la pelvis verdadera, aquí está. Esto realmente va a pasar en chiquito. Y la pelvis falsa que está aquí arriba, que nada más es un orificio, ¿verdad? Porque la pelvis falsa lo va a limitar arriba, pero lo bueno está abajo. Aquí tiene que salir chiquito. Si a la mujer la colocamos en posición ginecológica, esto va a ser así. Así va a quedar. Su pierna va a quedar una pierna aquí y
la otra acá, ya en posición ginecológica, ¿verdad? Para que ya salga el chiquito. Estaba la mujer en esa posición, ya como guante, ¿verdad? Nos colocamos el guante y entre las dos, que aquí está la mujer, entre esta y esta, aquí está así. Le metemos la mano con el puño cerrado entre las dos nalgas. Si mi mano, al empujarla, me rebota, en ese momento ni seguimos, ¿verdad? Hágale para arriba, cesárea. Porque las tuberosidades isquiáticas de una mujer hacia adentro van a lastimar al chiquito cuando está. Si mi mano no pasa, que miren qué tamaño es mi mano, una cabeza no va a pasar. Es una forma clínica de decir pelvis útil en ginecología y en medicina familiar. Es una pelvis grande. No útil, vamos para arriba, ¿verdad? Y es la causa de muerte de los perros. La comadrona sigue, puja y jala y jala. Sale el chiquito desbaratar su cabeza, ¿verdad? Porque jamás iba a pasar por ella. Ya casi no se ve, ya como cursos. Y la otra es una cefalopelvimetría, donde medimos los dos orificios del pubis, medimos las dos tuberosidades y el sacro, junto con el coxis. Y este orificio lo vamos a medir, y al bebé que está cerquita le vamos a medir la cabeza del diámetro biparietal de aquí a aquí y del frontal a la occipucio. Si las medidas corresponden y pasan a la de la pelvis, no pasa arriba. Un pedal a Tabasco. Hueso largo, el más grande y pesado del cuerpo humano, que encontramos en el epífisis proximal del fémur, cabeza, muy bien delimitado, cuello y dos tuberosidades importantes llamadas trocánter mayor y trocánter menor. Si coloco el fémur aquí, aquí en el trocánter mayor y menor se van a insertar los tres glúteos. De tal manera que el glúteo, si se origina de la pelvis posterior y se inserta en el trocánter mayor, ¿qué va a hacer el glúteo cuando se contrae? Va a hacer este movimiento. Jalar la pierna hacia afuera. Y mañana nos van a explicar que si la pierna va hacia afuera es una abducción con B. Así que los músculos abductores o separadores del músculo de la pierna y el músculo son los glúteos. Y aquí en la parte interna del pubis, adentro por debajo, si colocamos esto aquí, préstame el fémur, si colocamos esto aquí, agarran aquí, los dos, si colocamos aquí al fémur, véanlo, aquí está el glúteo mediano, en rojo, mediano, mayor y menor, glúteo mediano, mayor y menor. Mediano, mayor y menor. Se insertan acá. ¿Qué hacen? Jalan la pierna cuando se contrae hacia afuera. Y del isquión, aquí nacen tres músculos que vamos a ver, que es el abductor mayor, mediano y menor, que hacen lo opuesto, ¿verdad? De aquí a aquí, ¿qué hacen? Jalan para adentro. Este perfecto equilibrio entre jalar y acercar es lo que llamamos sinergia muscular. Unos abducen, unos flexionan, unos extienden. Gracias, Mariano. Repito, epífisis proximal de fémur, cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor. Epífisis distal, encontramos dos salientes redondeadas pequeñas, cóndilo medial y cóndilo lateral, arriba del cóndilo el epicóndilo, y muy importante, entre cóndilo hay una excavación llamada fosa. Correcto, compañera, ya lo están leyendo bien, ¿verdad? Si está entre el cóndilo lateral y el cóndilo medial, fosita intercondilia. ¿Estamos? Y hoy te van a conocer algo, futbolistas. ¿Quiénes son futbolistas acá? Yo, tú, ella, yo y las rosas. ¿Cómo una recta? ¿Con quién fueras tú? ¿Acá? ¿En la recta? ¿Quién? ¿O es Cáscara? No estás en algún equipo. Estaba ponía como defensa. ¿Y aquí te lugar con los dos? Nada. Solo en ¿cómo se llama? En taller. No juegas en selección. No. Ok.
Nos da una renta contra la selección mayor, queremos jugar contra ellos, yo soy el portero de los maestros. Somos subcampeones de la carrera. Ese me dio un alumno, usted vuela más, usted para. Le mostré mis dedos, vean mi dedo, vean qué bonito está mi meñique izquierdo. Igualito está el derecho, míralo. Igualito. ¿Qué ocurrió? Volé, fue tan fuerte el balón, pude volar con la mano derecha, logré parar el balón, pero me la porrió con el travesaño. Se robaba el travesaño. ¡Pah! Me la porrió y la bola logró escurrir hacia afuera y salió por el gol. Sigo planteando muy loco. Digo, a mi casa, a los 2 días, hace falta el gol de mi dedo, vémelo. Se le dio cosa, fracturado con el dedo, Miguel. ¿Cómo va a ser? Le digo, fractura. ¿Qué se fracturó? La falange distal, en la parte posterior, que es el músculo extensor. ¿Qué ocurrió entonces? Se quedó flexionado mi dedo. Ya no trabajaba el tendón del extensor común de los dedos de la mano. Pues mi dedo se flexionó y así se quedó. Carga chévere porque en básquetbol buena puntería tengo. Ya les dije, ¿verdad? Tienen suerte, es en serio, y tienen suerte en la tercera o 14, los que viven por acá. ¿Alguien vive por acá cerca? Bien, allá. ¿Dónde vives tú mañana? 4 cuadras. De acá, te puedo dejar acá otro copiar, tranquila. ¿Tú dónde vives? Por el parque de Ok. ¿Quién más hay más? ¿Dónde? Bien, lugar es muy bien. Pues si quieren ir, me avisa, piden permiso a papá y a mamá. Les va a tocar lugar a las 8:15 o a las 9:30 en el polifuncional. El 20 arranca. Salimos de aquí, el día van a ver, es el día. No puedo por una razón sencilla. ahí. No, solo me deja mi esposa la camioneta, porque el coche tiene asiento para el nieto. Y en la camioneta no podemos ir atrás, solo pueden ir 4 adelante y 1 atrás. Y son flacos 2 adelante. Bolitas, me para la policía, me parte el alma. Van a ver ese día voy a venir muy tolente, ¿verdad? Voy a venir con mi pantalón de mezclilla, todo al chote, porque ya tengo puesto mi short, porque de aquí me tengo que ir con mis Nike, mis Jordan, mis Adidas. Tengo 10 pares de tenis, 10 tengo profesionales. O sea, ya voy a cambiar de coche. Nada que ver. Yo vengo con mis tenis y de aquí de veras suena el timbre, vámonos. Si no llego. Y van a ver cómo juego. A mi edad, todavía charmito canastas. Fui campeón canastero de veteranos, tuve charmito canastas. ¿No lo creen? Ok, vean eso, compañeros, qué interesante está. Para romper la rutina. ¿Qué estoy mostrándoles? Los platillos tibiales. Platillos tibiales. Y los platillos tibiales tienen una saliente llamada cresta de la tibia. Los futbolistas te van a ver, los basquetbolistas y algunos que otras deportistas, ¿verdad? ¿Qué ocurre con los cóndilos y la fosa intercondilia? Perfectamente la hizo los que creen en Dios, el Creador, los que creen en la evolución espontánea de lo que es, etc. Vean cómo la maravillosa máquina llamada cuerpo humano no tiene un detalle de más, todo tiene su función. Y los platillos tibiales que están excavados y una saliente perfectamente articulan con los cóndilos del fémur y la fosa intercondilia para formar la articulación de la rodilla. Gracias a eso hacemos este movimiento y ligeramente este movimiento. Entonces conocemos ahora que los platillos tibiales se articulan con los cóndilos y este huequito que está acá está para algo, ¿verdad? Para que articule perfectamente con las crestas de la tibia para formar la unión de los famosos ligamentos cruzados. Estos ligamentos cruzados aquí están, van de un lado al otro y de otro al otro, adelante y atrás. Estos ligamentos cruzados le dan estabilidad a la rodilla, que junto con el ligamento tibio femoral o el lateral, y este ligamento externo o tibio peroneal femoral le dan la estabilidad de la rodilla para que no se ande moviendo. Pero además en los platillos encontramos estructuras a manera de herraduras para que perfectamente sirvan como amortiguadores los famosos meniscos.
Así que los meniscos y los ligamentos estabilizan la rodilla. Por ende, lo van a explicar mañana, mientras más grande una articulación, más inestable. ¿Sabes que lo chinga, compañero? Voy a acusar a tu abuelita lo que te pegues. ¿Sabes que siempre hago así? ¿Tu chico? ¿Qué estás mascando? Siempre boteas así, ¿no? Qué mala. Es malo porque vi que te estabas mascando. Dice que tienes un pis en tu lengua. Es decente, no lo digas porquería de tu lengua. Entonces decimos, ¿verdad? Que el epífisis proximal de la tibia tiene platillos tibiales, crestas de la tibia, tuberosidad de la tibia, cóndilo, en este caso lateral, cóndilo medial y una parte importante. Los futbolistas, ¿qué se ponen en la pierna para protegerse? ¿Cómo? Espinilleras. ¿Y qué protegen? A la parte más saliente de la tibia, llamada espina de la tibia. Así que la espinillera va acá, hay metálicas, hay de caucho, hay de hule, hay de todo, ¿verdad? De cartón, la gente pobre. ¿Y para qué? Para evitar que no se rompa, como le pasó a Montes, cuando metió el gol bonito y luego pisó al compañero y le fue la tibia y el peroné. Se perdió el mundial por no jugar conservadoramente un partido amistoso. Le costó muy caro. Y por último termina la tibia en una saliente importante. Tóquensela, yo tengo botas, no me puedo tocar, pero la compañía no tiene tarjetas. Tóquense la parte esa saliente, esa está tocándose el maléolo peroneal. El de adentro, tócatelo. Ese es el maléolo tibial. Y por último, exactamente aquí, hueso largo. Arriba tenemos la cabeza y abajo el maléolo que se tocó la compañera, el otro, maléolo peroneal. Esos dos huesos, Maestro, escucho, ese hueso no tiene cuello. este no, es un vesículo, lo tenemos nada más aquí en el lado lateral. Tiene cabeza y nada más. Nada más. Es así, ves, se continúa por el hueso, no hay una diferencia. Y aquí abajito hace esto, se une con la tibia en esta posición para formar, aquí está, el maléolo peroneal, que le tocó la compañera, el externo y el maléolo medial, abrazan aquí a la astrágala y forman la mortaja del pie, también llamado tobillo. ¿Cómo se forma el tobillo? Por la astrágalo aquí abajo, el maléolo peroneal, el maléolo tibial. Estrechamente unido que no se puede zafar. Cuando se zafa es que se rompe. Difícil que se salga eso. Y con eso terminamos entonces. El carpo tiene sus hileras, repito, ¿verdad? Pisiforme, semilunar, piramidal, escafoides, ganchoso, grande, trapezoide y trapecio. Escuchemos lo que voy a decir. 8. ¿Cuántos tenemos en el tarso? 7. Pónganle nombres si están allá todos. El astrágalo que ya quedamos lo abraza el maléolo tibial y peroneal. Abajo del astrágalo el hueso que apoyamos al bailar, calcáneo. A un lado del calcáneo el escafoides, al lado del escafoides el cuboides y a un lado de ellos la primera, segunda y tercera cuña. Repetimos: astrágalo 1, calcáneo 2, escafoides 3, cuboides 4, primera, segunda y tercera cuña, 7 huesos del tarso. Después siguen 5 metatarsianos, 14 falanges y terminamos con